Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que creaste el universo y gobiernas todo, y gobiernas la vida de los hombres. Nos salvaste mediante la sangre de Jesús y nos dejaste en la iglesia que es tu cuerpo. Y nos dejaste hacer la obra que nos encomendaste a cada uno como miembro de la iglesia. Señor, que siempre estás con nosotros y eres poderoso, te damos las gracias. En este último tiempo, nosotros, bajo tu palabra y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ayúdanos y obra para que podamos terminar este ministerio hasta tu venida. A todos los misioneros que fueron hasta lo último de la tierra con el Evangelio, acuérdate de cada una de sus familias y bendíceles en carne y en espíritu. Y obra para que a donde vayan se predique el Evangelio y se levanten nuevas iglesias. Señor, guíanos siempre con un corazón piadoso para poder terminar bien este año y empezar bien el año nuevo. Y en este tiempo, ayúdanos a abrir nuestro corazón para poder estar con la palabra y poder grabarla en nuestros corazones. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, del versículo 7 al 11. 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 11. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. El pastor principal actualmente está trabajando en la misión en la iglesia de Hong Kong, y el pastor Sin Yong Chol y el pastor Son Chung On llegaron a Chad, África, con el equipo de misión. Y fueron recibidos por los hermanos y hermanas y ahora comenzaron la misión. Como bien sabemos, Chad es uno de los países más pobres del mundo. Es un país pobre, pero un país donde el evangelio es muy ferviente. No solo eso, sino que al igual que es ferviente, también es un lugar donde hay mucha oposición, persecución y grupos que se oponen a nosotros. Por favor, oren para que regresen sanos y salvos de la misión con buena salud. Hoy vamos a aprender con el título de Pon tu esperanza en Dios. En el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ya sea que hagamos ejercicio para la salud o algo por el estilo, es beneficioso mantener nuestros cuerpos saludables para que podamos vivir con confianza en este mundo. Sin embargo, cuando hablamos de la salud de la fe, esta piedad, que es beneficiosa para todas las cosas, y dice que hay una promesa en esta vida y en la venidera, y palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Esta palabra significa que debemos practicar la piedad, ¿no? Que debemos vivir una vida piadosa.
En el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Y esto significa que vivamos una vida piadosa porque ponemos nuestra esperanza en Dios, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, especialmente aquellos que creen y aquellos que han sido salvos como nosotros. Necesitan practicar la piedad para que verdaderamente puedan vivir una vida piadosa. Manda y enseña estas cosas. Como dijo el Señor, la razón por la que vivimos una vida piadosa es porque ponemos nuestra esperanza en el Dios vivo. Y la razón por la que vivimos una vida piadosa es porque nuestra esperanza está en el Señor. Entonces, ¿qué es la piedad? Piedad, en inglés, es godliness, una vida con Dios, es decir, una vida centrada en Dios. La piedad es la vida de dar el corazón, los pensamientos, las palabras y acciones al Señor. En otras palabras, vivir según la voluntad del Señor, una vida que agrada al Señor. Por eso, la vida de entregarme al Señor es piedad. Se puede explicar de esta manera. Por eso, en 2 de Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Significa que si te entregas a Dios, Dios cumplirá su obra utilizándote. Y como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vivir la vida de adoración. Al final, una vida piadosa es ofrecer este cuerpo al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y entregarlo para que pueda vivir bajo su control. Eso es una vida piadosa. Si miramos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Podemos decir que esto también es una vida piadosa. Entonces se le llama piedad a una vida de obediencia a Dios, que Dios es mi amo y yo como siervo del Señor. Una vida entregada a Dios para que more y gobierne en mí. Una vida de obediencia a la palabra, descartando mis pensamientos y mi voluntad y llenándome de los pensamientos y la voluntad del Señor. Se puede decir que esto es una vida llena del Espíritu Santo. Por eso, sed llenos del Espíritu Santo, sigue el Espíritu, vive una vida piadosa. Son palabras relacionadas. Si nos entregamos a los pensamientos del Señor y a la voluntad del Señor y vivimos una vida de obediencia, entonces el Señor nos guía por el camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino de la paz y el camino de la fe. La Biblia dice que este es el camino correcto que debemos recorrer para llegar al cielo después de ser salvos. Lo que no debemos olvidar es que Cristo vive en mí. Si miramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De ahora en adelante, el Señor Cristo vive en mí. Se dice que vive en mí como un gobernante, que gobierna como un rey. Esto es una palabra importante. El pueblo de Israel todavía está esperando al Cristo Mesías. Sin embargo, el Mesías, Cristo, que vino hace 2000 años, tiene dos nombres. Uno es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa salvación. Además, si vemos
En San Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, God with us. El nombre Cristo es en realidad Jesús, por lo que Cristo es un título. Así como pastor es un título y Oseil es mi nombre, Cristo es un título y el nombre de Cristo es Jesús y Emmanuel. Así que Cristo hace ambas cosas. Es Jesús y Emmanuel. En otras palabras, Jesús realizó el día de la expiación para perdonar eternamente nuestros pecados, y Cristo Emmanuel es el mismo Dios y el mismo Jesús, pero la palabra Emmanuel significa que ahora vivimos en una nueva vida. Por eso en Tito capítulo 3 versículo 4 y 5 dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración, esto es expiación, ¿verdad? Y la palabra por la renovación en el Espíritu Santo enseña a Emmanuel, el que nos hace vivir una nueva vida. Por eso, en la palabra ser salvo se incluye el significado de la expiación eterna que perdona nuestros pecados para siempre, y Jesucristo como el Señor y Rey en mí, para que ahora pueda vivir una vida nueva. Eso es la salvación. Y esto es importante. Perdonó todos mis pecados eternamente y vive en mí. El Señor controla mi cuerpo y yo, que sirvo al Señor, me hago siervo del Señor. Una vida vivida de esta manera es una vida nueva, y una vida vivida así es una vida piadosa. Se puede decir que es una vida piadosa distinguida de la gente de este mundo. Somos siervos, pero no somos siervos desobedientes, sino que somos siervos con orejas horadadas, como dice la Biblia. Lo que queremos decir con oreja es la parte auditiva, ¿no? En el sentido de que obedeceremos fielmente las palabras del dueño y vivirán, no viviremos, entonces se perforan las orejas contra la puerta, ya sea un siervo o sierva, mujer, hermano o hermana. Entramos y salimos por la puerta innumerables veces, ¿no? Y vivir esta vida misma es llevar la puerta. Por eso creo que se horadaron las orejas con la puerta. Veamos en Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 17. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 17. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. El 16 y el 17, leamos juntos. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Y será tu siervo para siempre, y así también harás a tu criada.
haz lo mismo con tu sierva, significa esto. Seamos hermanos o hermanas, somos un grupo de personas que han recibido el perdón de los pecados en este mundo, que han sido rescatados de Egipto. Y hemos recibido la redención de esos pecados. Dijo que recordara eso. Y si es bien visto por el dueño, ¿no? Y quiere vivir con él, y dice que no quiere dejar al dueño, entonces le dijo que tome una lesna contra la puerta y ora de sus orejas. Y eternamente, por los siglos de los siglos, se convierte en una declaración de que será el siervo del Señor. Y todos nosotros somos siervos con las orejas horadadas. Queremos que todos nuestros pecados sean perdonados y queremos estar en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Nos reunimos continuamente con el Señor hasta el día en que el Señor regrese. O también hacemos juntos todas las cosas que nos pide el Señor. Tener comunión juntos, servir juntos, orar juntos, evangelizar juntos, y dentro de poco recibiremos al Señor. Hasta entonces, todos somos siervos con las orejas horadadas. Por eso, Moisés también en el Antiguo Testamento dice Moisés siervo de Dios, no Daniel siervo de Dios, Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios vino a esta tierra en forma de hombre, que es Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento, al principio de cada carta, está escrito Pablo, siervo de Jesucristo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, Santiago, siervo de Jesucristo, y también Judas, siervo de Jesucristo. Todos los escritores de la Biblia que escribieron esta Biblia dijeron, soy un siervo de Jesucristo con orejas horadadas. Declararon de esta manera y comenzaban su palabra. Y según las palabras de la Biblia, cuando todos dijeron palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, esta palabra que todos deben recibir es en realidad vivir una vida piadosa como un siervo con orejas horadadas. Esta vida piadosa tiene las bendiciones de Dios del presente, de la vida presente y de la porvenir. Tenemos la bendición de Dios, la presencia de Dios y la guía de Dios, y no somos dejados, sino que siempre está con nosotros. Hay una promesa de que siempre estará con nosotros y nos guía. David dice en el Salmos 37, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David habla de esta manera, y eso es cierto. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. ¿Por qué? No he visto mendigar ni siquiera a sus descendientes. Así es. Sus hijos imitan y ven que estos padres llevan una vida piadosa ante el Señor y viven una vida piadosa con el Señor como maestro, y esa bendición continúa descendiendo incluso a su descendencia. Tenemos una promesa en esta vida y en la venidera. Busquemos un versículo que nos gusta a todos en Isaías capítulo 41. Busquemos Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra no es solo para los israelitas,
todo lo que Dios Padre obró entre los israelitas en el Antiguo Testamento es una sombra de la vida de los santos y hermanos de la Iglesia en la era del Nuevo Testamento. Es por eso que estas palabras también se aplican directamente a nosotros. Incluso mientras vivas en este mundo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Dios todopoderoso, Dios glorioso, Dios justo. Ese Dios nos hace fuertes y nos ayuda. Nuestro cuerpo débil, nuestro corazón débil, en todas estas cosas nos ayuda y siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Tenemos la promesa de Dios en la vida venidera y en esta también. Si vemos en Hebreos, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, Él es mi patrocinador, el que me ayuda es el Señor es mi ayudador, no temeré. Y se puede vivir con valentía en este mundo, lo que me pueda hacer el hombre. Soy el Hijo de Dios, ¿y qué me harán? Decimos que tenemos persecución y dificultades en este momento, pero debemos pensar que Dios me lo permite para entrenarme y hacerme más fuerte. Es porque cuando lo superamos, nuestra fe avanza mucho más y se vuelve mucho más fuerte y la fe crece. Y cuando llega una situación difícil, ya no vamos a decir, ay, es que el Señor no está conmigo. Más bien, cuanto más me suceda algo así, o a mi familia, a mi alrededor, entonces, después de superar este túnel, tendré muchas más bendiciones y la gracia del Señor, ¿no? Y esperando eso, pues podremos vencerlo. Ese es mi deseo en esta vida. Esta esperanza no solo se recibe en la vida venidera. Seguro que este deseo, esta esperanza se hará realidad en esta vida también, seguramente. El Señor es mi ayudador. Él te ayudará en esta vida y también te ayudará en la vida venidera. Pero esta esperanza hay que ponerla en Dios. Dice que no apuestes tu vida en la riqueza o la fama mundana. Significa que no pongamos la esperanza en eso. Dar mi vida al Dios vivo. Poner mi esperanza en el Dios vivo es la fuente de bendición de toda mi vida. Así que incluso en este mundo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo vivo como siervo con orejas horadadas, obedeciendo en su palabra, entonces, como persona que busca su justicia, viviremos como una persona nueva con una nueva vida. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos dará todo lo que necesitemos. Porque, ¿por qué no me das cientos de millones de dólares? Porque si me lo da, puede que abandone mi fe. Porque puede que deje mi fe. ¿No? Pero si crees que en este momento este estado es el mejor estado para llevar una vida cristiana, entonces creo que no hay ninguna duda. Darle una ametralladora o una pistola a un niño y decirle vive como tú quieras es un gran problema, ¿no? Es peligroso. Imaginemos que les damos 10 millones de wones por mes a un estudiante de secundaria o bachillerato. Entonces ese niño se pierde. ¿No es así? No importa cuán ricos sean sus padres, que cuando son niños, sus padres le dan la cantidad apropiada para un niño. Porque eso es lo mejor. Podemos decir que a veces nos falta algo, pero el Señor
es como estamos ahora, ¿no? Si preguntamos cuál es el estándar de ahora, es este. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si ponemos el criterio aquí, podemos decir en todo, sí, Señor, amén. ¿No es así? Como bien saben, Jesús realmente no fue dueño de nada mientras vivió en este mundo durante su vida pública. Todos somos más ricos que Jesús. Por eso, el Señor, que permite todo lo que me da aquí ahora, para que nada falte en vestido, comida, bebida y en la vida cristiana, eh, entonces algunos de los que aceptan con gratitud y trabajan por alguna gran causa en la iglesia, se les permite mucho más a esos hermanos y hermanas que viven vidas piadosas como siervos con orejas horadadas, y en la medida en que se les permite, el Señor lo hace para el beneficio de la iglesia, para la evangelización y para la obra misionera. El Señor lo usa nuevamente. Y si seguimos así, pues entonces nos seguirá dando algo más grande y así el negocio se puede expandir, ¿no? El Señor lo hace todo. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hace empobrecer y enriquece. Abate y enaltece. Todo depende del Señor. Pero ¿por qué yo estoy así? Es por la codicia. Es la codicia. Incluso si pedimos, Dios nos da lo que pedimos con codicia. Entonces, por eso, abandonando esa codicia mundana, debemos de tener la codicia de la fe, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si primero buscáis su reino y su justicia y vivís diligentemente, el Señor cumplirá su promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas en esta vida presente. Él hace que esa esperanza se haga realidad. No solo eso, sino que nuestra verdadera esperanza es salvar este mundo pecaminoso. Este mundo que está lleno de inmundicia, corrupción, absurdidad, ¿no? Y en este mundo que no hay nada. No se trata de darnos este mundo a nosotros. La alegría que disfrutamos por un momento en este mundo que va a ser destruido en el futuro no es nuestro verdadero deseo. Pero nuestra verdadera esperanza es un mundo verdaderamente utópico sin todas estas cosas. Nuestra verdadera esperanza es vivir juntos en la gloria que el Señor nos da en el cielo. Es así, ¿no? Por eso fuimos salvos porque esperábamos el cielo más que este mundo y porque realmente esperábamos que nuestra alma viva eternamente con el Señor en el cielo. ¿No es así? ¿Cuál es el contenido de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ajá, no hay verdadera esperanza en este mundo. Por eso, poniendo la esperanza en el Señor y en cómo puedo ir a este cielo que el Señor está tratando de darme, no se puede tener ni un pequeño pecado. Por eso, cuando volvemos al Señor con el corazón de arrepentimiento que tanto anhelaba, se realiza en mi corazón el amor y la gracia del Señor que resolvió todos mis pecados eternamente. Y somos salvos por la esperanza. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es esperar pacientemente durante el poco tiempo del resto de nuestra vida, mientras cumplimos la voluntad del Señor a través de nuestro cuerpo. Debido a la promesa del Señor, vivimos en la esperanza
en esta vida y en la venidera. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Así es. La fe, la esperanza y el amor pueden verse como la fuente de nuestras vidas. Porque hay fe, porque hay esperanza, porque tenemos el amor que el Señor ha derramado en mí, por eso vivimos en este mundo con ese poder. Pero esta esperanza, hay bendiciones que da esta esperanza. La primera es que la esperanza nos hace mirar solo al Señor Todopoderoso. No nos hace mirar las cosas vanas de este mundo, sino que nos hace mirar solo al Señor. Por eso no nos dejamos llevar por cosas vanas. Eso no significa que tengamos que renunciar a nuestra vida en este mundo, sino que porque también tenemos que conquistar este mundo, pisar este mundo y pisar al diablo. Entonces por eso nuestra verdadera esperanza está en el Señor, que está en los cielos. Pero el Señor también nos ayuda a vivir con confianza y poder en este mundo. Pero tampoco estamos en este mundo arriesgando toda mi vida. Pero no, David vivió así. Veamos en Salmos capítulo 39. Salmos 39. Versículos del 4 al 7. Salmos capítulo 39, versículos del 4 al 7. Este Salmos 39 fue escrito cuando David fue muy victorioso y conquistó los alrededores como un rey muy fuerte en Israel. Y estableció un reino unificado, ¿no? Y siendo honrado y muy exaltado por la gente de este mundo. Y en ese momento se vio a sí mismo. En versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Ahora era el rey que tenía la autoridad para mandar sobre todo el mundo y hacer caer hasta los pájaros que vuelan, pero David sabía que él era débil. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aunque estoy gritando como un rey ahora, ciertamente es completa vanidad. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El 7 leamos juntos. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Los que tienen esperanza solo ven al Señor, solo miran al Señor. Solo a quién va a ver una madre que fue a la ceremonia de ingreso a la escuela de primaria. Solo verá a su hijo, ¿no? Y como si mirase a su hijo o hija, David tenía las cosas de este mundo por un tiempo, la gloria y el honor en este mundo, pero más que eso, los ojos y el corazón de David estaban solo en el Señor. David apostó completamente su vida en el Señor. David vivió una vida piadosa. Esta esperanza nos da alegría y deleite. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y gozosos en la esperanza, dice. Y alegraos en la esperanza, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el cuerpo puede estar cansado, pero lo que hace es alegre. Las hermanas que trabajan al lado de la olla caliente en el retiro de verano, no, sus rostros son muy alegres. Aunque el cuerpo está tan cansado,
están gozosos en esa esperanza. Aunque están haciendo un trabajo tan difícil, lo disfrutan. Ya sea en su casa, en el trabajo, dirigiendo un negocio o asistiendo a la iglesia, están gozosos en su esperanza. Por eso, si vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza. Si vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, estad siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque una persona con esperanza tiene gozo. Ahora, Israel está destruido y Jerusalén está destruida y ahora todo ha desaparecido. No hay nada porque Babilonia se lo llevó por completo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, el profeta Habacuc dijo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Estas tribulaciones y dificultades son solo por un momento. Y ahora nos encontraremos con el Señor dentro de un poco. ¿Por qué cuando los cristianos eran perseguidos por la tiranía de los emperadores romanos, por qué cantaban himnos cuando los quemaban en la hoguera y los leones se los comían? Seré quemado y mi vida terminará, pero me convertiré en la comida del león y mi vida pronto terminará, pero ahora voy a recibir al Señor. Nos regocijamos en el Dios de salvación porque tenemos la esperanza de que se cumplirán todas las promesas que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque es la verdad. Si eso no fuera verdad, sería muy injusto, ¿no? Pero esto es verdad. Esa es la verdad. Como siempre decimos, ¿qué es la verdad? La verdad debe ser primero un hecho real, fact. Debe ser algo real. Todo lo que Dios dice es verdad. Y la universalidad debe aplicarse a todos, debería aplicarse a mí también. Sí, también se aplica a mí. Y tercero, la inmortalidad nunca debe de cambiar. Estas palabras son palabras que nunca cambiarán. Entonces, esa esperanza nunca será quebrantada y esta esperanza que el Señor nos da es toda la verdad. Por tanto, los que están en esta esperanza nos guían a una vida santa y limpia. Veamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El 3 leamos juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque vivo una vida piadosa. Porque el Señor es mi Rey y me guía como gobernante. Yo soy solo un siervo con orejas horadadas, porque vivo una vida piadosa que obedece completamente al Señor. Porque el Señor nos guía por un camino limpio y santo. Por eso vivimos una vida limpia. Algunas personas que nos calumnian dicen que como ya tienen perdonados hasta los pecados futuros, pueden vivir sus vidas cometiendo pecados como les plazca. ¿Quién dice esto? Por eso, incluso si realmente vemos algo así en internet, cuando nuestros hermanos y hermanas ven esto, dicen, eso no es así, y su fe se fortalece más.
podemos saber que ellos nos intentan calumniar con mentiras, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Holy Spirit. El Espíritu Santo. Santo significa un espíritu limpio, o significa un espíritu distinto de la inmundicia de este mundo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí y el Espíritu Santo me guía por un camino limpio, por un camino santo. Caminaré por el camino sagrado, por el camino santo. Nos está guiando a caminar por el camino santo. ¿No es así? Por eso, los que tienen esta esperanza no arriesgan su vida por cosas vanas del mundo. Significa no perder la esperanza. Veamos en 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Veamos primero el versículo 17. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Leamos juntos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No pongas tu esperanza en las riquezas inciertas. No pongas tu vida en las riquezas. ¿Dónde debemos de poner nuestras vidas? Debemos de apostar nuestras vidas en Dios. Eso significa que debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Veamos los versículos 6 al 10. Desde el versículo 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué Dios me hizo esto? No nos quejemos contra Dios, sino permanezcamos en este estado. De hecho, incluso en la cueva de las catacumbas vivieron una vida cristiana con un corazón alegre. ¿No es así? Los hermanos y hermanas de las catacumbas que vivían en cuevas oscuras para escapar de la persecución, también vivían con un corazón contento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El 10 leamos juntos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nunca debemos de cambiar la fe por el dinero, ¿verdad? Pase lo que pase, esta esperanza en el Señor, y al final no debemos de poner nuestra vida en esta riqueza o el dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí lo es. Por eso, no debes poner tu esperanza en las riquezas que son inciertas. Cuando vivimos una vida piadosa y seguimos la guía de Dios, Dios nos dará dinero si lo necesitamos. Y a veces nos quitará lo que tenemos también. Y eso es lo que hace Dios. Por eso es Dios quien nos hace vivir la vida cristiana. Por eso toda esta responsabilidad ya no está en mí, sino en Dios. Así como lo hace Dios. Entonces sabemos que a veces cuando hacemos algo malo, Él nos castiga y nos da algún tipo de castigo porque nos ama.
y nos lleva por el camino de la justicia y el camino santo. Para eso ya sabemos que hace eso. No importa lo que Dios haga, que cuando sabemos y obedecemos que Dios nos guiará por el camino correcto y el mejor camino, entonces obedecemos, ¿no? Por eso, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en la gente, dice. Si Dios quiere ayudar, Él ayuda a través de las personas. Pero si dejas a Dios y solo confías en esa persona, entonces no recibirás la ayuda de Dios. Escuché una palabra en una reunión de distrito sobre ¿no? que en la vida cristiana de fe equivocada, Dios está en tercer lugar. Y yo estaba pensando, ¿qué quiere decir? Que cuando sucede algo, él mismo trata de resolverlo y por eso él está en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el segundo? Las personas que conocen a su alrededor. Dice que trata de pedirles ayuda a ellos, por eso son el segundo. Y si tampoco funciona esto, entonces se aferran y oran al Señor. Por eso el Señor es el tercero. También me pinchó mucho esta palabra. Puede que nosotros seamos así. En un momento dado, sin importar los problemas que surjan, las decisiones importantes que se hayan tomado o lo que se haya hecho, el número uno debe de ser Dios. Por lo tanto, cuando tenga un problema o algún asunto importante o al planificar o tomar una decisión, es bueno discutirlo primero con un anciano o un diácono o evangelista que ya tienen una fe crecida. ¿De dónde viene nuestra ayuda? La ayuda viene a través de ministros u obreros establecidos por Dios. Aunque para las personas del mundo parezca bueno, pero a través de esta palabra o por la obra del Espíritu Santo, Dios dice, hermano, eso es un poco así, creo que sería mejor hacer esto. Bueno, pues nos puede dar esta opción, pero si vamos a preguntar después de haber actuado como queremos, haber decidido lo que nosotros queremos, no se puede hacer nada. Por eso es que Dios es el número 3. Y nosotros debemos de poner primero a Dios como el número 1, porque no hay en él salvación, dice. En realidad, yo tampoco puedo ayudarme. Además, ni las personas a mi lado ni el mundo realmente pueden ayudarme. Es mejor poner a Dios primero y vivir de esta manera. Entonces significa que Dios, como sea, me ayuda a través de las personas del mundo, a través de los hermanos, a través de la iglesia o a través de mí mismo. Esto lo hace Dios. Ahora veamos en Salmos, capítulo 146. Salmos, capítulo 146. Salmos, capítulo 146, versículos 3 al 5. Capítulo 146, versículos 3 al 5. Leamos juntos. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así es. Jeremías, capítulo 17, busquemos otro más. Jeremías, después de Isaías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los quedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando vivimos en este mundo, ponemos nuestra esperanza en Dios y confiamos en Dios. Y esa persona, sin duda, es bendecida en esta vida. Pero si Dios es el número 3, si es el tercero, puede ser mejor. Pero si no está incluido en absoluto, entonces sería un gran problema. Así que no pongamos nuestra esperanza en la riqueza y gloria en este mundo. La riqueza y honor en este mundo es bueno, pero todo eso desaparece después de un tiempo. De hecho, las riquezas y los honores que Dios nos da son más, mucho más. Pero Dios no permite que los cristianos disfruten de las riquezas y gloria en este mundo. No es así. Dios hace que disfrutemos de la riqueza y la gloria. En los negocios que hacemos, en el trabajo que hacemos, en el estudio que hacemos, hace que seamos superiores a los demás. Daniel dijo que lo hizo 10 veces mejor que otros badajos y hechiceros. No es que ignoremos ni que ignore estas cosas, sino que si solo nos centramos con todo y toda nuestra vida en la riqueza y en el honor en este mundo, entonces no hay lugar para Dios. Si no pones tu esperanza en Dios, eso está mal, ¿verdad? Más bien, significa que no va a funcionar. Elimelech y Noemí tomaron a sus 2 hijos, Malón y Quilión, y se fueron a la tierra de Moab porque había sequía. ¿No es así? Y no obtuvieron nada cuando fueron ahí. Al igual que en el versículo 6, viven una vida dura como vivir como no la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero al final regresan a la tierra de Israel después de haber vivido una vida tan dura. Y regresan a Belén porque es su ciudad natal. Este Belén, en el pasado y ahora, es un pueblo pobre. Cuando fui en peregrinación a Tierra Santa, fui a Belén y sigue siendo un pueblo pobre. Pero no importa dónde sea, ¿no? Si está la bendición de Dios, si hay ayuda de Dios, ¿verdad? No importa dónde sea. A veces Dios permite las dificultades de este mundo y el sufrimiento. ¿Pero por qué? Cuanto más sufrimos, entonces quiere llenarnos con más gloria cuando vayamos delante de Dios. Cuando yo digo, ¿cómo puedo estar sufriendo así en mi familia y en todo? ¿No? Entonces, en medio de eso, si esa persona está viviendo una vida piadosa, cuando se presente ante el Señor más tarde, pues le dará mayor consuelo y alabanza y gloria del Señor. Y aunque tenga tales dificultades, ese hijo, ese hermano o hermana, tiene tal fe para vencerlo. Por eso Dios lo permite. Lázaro vivió pobre, vivió como un mendigo.
comiendo las migajas que caían de la mesa del rico. En cierto modo, todos en nuestro lugar de trabajo, en esta empresa, ¿no? Comemos de lo que nos da la empresa, ¿no? El jefe. No, es como la vida de Lázaro, ¿no? Que vive de las migajas. Pero este hombre rico recibió toda la gloria de este mundo y vivió de esta manera y cayó al infierno. Y cuando miró a lo lejos, pudo ver a Abraham y a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Padre Abraham, también le llamaba padre en ese momento. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham respondió, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate de esto, dice, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Respondió de esta manera. Por eso no le dieron ni una gota de agua, ¿verdad? Nosotros estamos en problemas y sufrimiento en este mundo, pero sin duda Dios nos dará mayor gloria y consuelo. La gloria y el honor que recibimos en este mundo, dijo que toda carne es hierba. Busquemos Isaías capítulo 40, justo antes de Jeremías, Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 7, capítulo 40, versículos del 6 al 7. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es pueblo. 8, leamos juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor. Jesús dijo, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La gloria que Dios da. Si recibimos esto, nos asombraremos muchísimo. ¡Wow! ¡Qué gran gloria! Pero no apuestes tu vida a la vanagloria de este mundo. Eso es todo. ¿Cuánta riqueza tenía Salomón? Él hizo todo lo que quería hacer y después escribió el libro de Eclesiastés. Y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay esperanza real ahí. Mira, dice que es como querer coger el aire. No, dice que no hay esperanza real. Si vamos en el capítulo 2, Eclesiastés capítulo 2, veamos. Eclesiastés capítulo 2 está un poco más antes de Isaías. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Si lo buscan con las dos manos es el doble de rápido.
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearen, ni apartaré mi corazón de placer alguno. ¿Hay alguien así? No hay nadie así, no existe tal persona. No existe tal persona que tenga la capacidad, la riqueza, la propiedad, la sabiduría y las habilidades para hacer esto. Pero Salomón hizo todo esto, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Después de hacer todo lo que quería y hacer lo que alegraba su corazón se gozó. Es así, ¿no? Pero después viene el problema. Y esta fue mi parte de toda mi faena. En el versículo 11, ¿no? Después de hacer todo lo que él quería, dice que es la faena, ¿no? Que viene después. El versículo 11 leamos juntos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No apostemos nuestras vidas por la riqueza y la gloria de este mundo. No pongamos nuestras esperanzas ahí. No es que Dios no nos lo vaya a dar, sino que lo primero que hay que buscar es la obra de Jesucristo. Si nos fijamos en Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Están buscando la obra de su propia codicia, pero no buscan la obra de Cristo. Nosotros somos la obra de Cristo Jesús. Y Jesús también dijo, me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura. Jesús dijo, es necesario hacer las obras del que me envió, ¿no? Y llega la noche llega la noche en que ya no podemos trabajar. En San Juan capítulo 9, versículo 4 dice, ¿no? En esa noche no se puede trabajar, entonces debemos hacer la obra del que me envió y la obra de Cristo Jesús en el tiempo, porque el tiempo se acerca pronto, ¿no? Y vendrá ese tiempo en el que aunque queramos hacerlo, no podremos. ¿Y dónde pondremos nuestras prioridades? ¿Eso significa que no podemos hacer el trabajo en este mundo? No es así. Por eso nosotros, los cristianos salvos, estamos el doble de ocupados que la gente de este mundo. Vivimos el doble de duro. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Que nosotros podamos hacer algo ahora es porque estamos respirando en este mundo y solo podemos hacerlo ahora. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Así abundéis más y más. Cuando digo esto en el sermón, alguno dice, todo el rato nos está pidiendo que hagamos algo. Así lo dice la Biblia. ¿Qué quieres que haga? Entonces dicen, ¿y para qué lo hago? ¿Significa que hacer esto es en vano? Todo tu arduo trabajo nos dice que trabajemos más duro, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso el Señor dice que lo hagamos. La esperanza de los cristianos nacidos de nuevo como hijos de Dios, esta es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Veamos en 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza viva. Leamos juntos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una esperanza viva. Entre esa esperanza viva, la que toca de inmediato nuestro corazón es la esperanza del cielo, esperanza celestial, esperanza del cielo. El fin de nuestra vida cristiana es el cielo, nuestro destino final, the final destination. Nuestro destino final es el cielo. Todos los que seamos salvos nos reuniremos en el cielo. Vamos al cielo. ¿No es así? Tenemos la esperanza en ese cielo. Pero ¿son realmente salvos los que viven sin esperanza en el cielo? Si hay algún cristiano que no tiene esperanza en el cielo y solo pone su esperanza en este mundo, y va con todo en este mundo y se juega la vida en este mundo, entonces debería de mirar hacia atrás para ver si realmente es una persona salva. Para ver desde dónde ha salido mal, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza en el cielo. El cielo es el paraíso. Dios de mi alegría, ¿no? En Salmos capítulo 43 dice así, este paraíso. El mundo de la utopía, el mundo con el que sueñan los filósofos, ¿no? El cielo es un lugar inimaginablemente mejor que ese mundo. Es más que un mundo más allá de lo que todos los seres humanos sueñan. Oye, ¿existe de verdad el cielo? ¿Has estado ahí? Nosotros no hemos estado allí, pero hay gente que sí lo ha estado. El apóstol Juan fue al cielo y lo resumió y registró en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Yo vi. El apóstol Juan vio. El apóstol Pablo también dijo que había estado en el tercer cielo. Hace 14 años fui al tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Estas son grandes palabras. Incluso si quisiera escribir el cielo es de tal manera, me detengo. ¿Por qué? Porque el cielo es indescriptible, un lugar que no se puede expresar con nuestros pensamientos y palabras por escrito. Y el apóstol Pablo no escribió esa historia específica sobre el reino de los cielos diciendo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Por qué? Porque este apóstol Pablo estudió mucho. Por eso, los reyes que persiguieron al apóstol Pablo dijeron, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Él era muy estudioso, era una persona que estudiaba mucho. Y el apóstol Pablo, a quien Dios le dio sabiduría y el poder del Espíritu Santo, y sabía grandes cosas. Incluso aquel apóstol Pablo no pudo expresar el cielo con palabras. Así que el apóstol Juan simplemente dijo que el cielo es un lugar donde no hay lágrimas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Y sin eso se puede vivir, ¿no? El cielo se expresa de esta manera. Allí viviremos eternamente nosotros. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos la esperanza del cielo y tenemos al todopoderoso Dios creador y la esperanza de encontrarnos con Él.
y la esperanza del reencuentro. Tenemos la esperanza de encontrarme personalmente con el Dios creador que creó este universo infinito y todas las cosas, y la esperanza del reencuentro. ¿No es así? En la primera venida de Jesús, Jesús vino de una forma humilde, por eso la gente no lo reconoció. Sin embargo, pronto conoceremos a Jesucristo rodeado de miles de ángeles y rodeado por la majestuosidad y la gloria. A ese Dios nosotros vamos a encontrarnos. Ese reencuentro. Tenemos la esperanza de ese encuentro. Yo también quiero verle pronto, rápido. Y también existe la esperanza de encontrarnos con nuestros parientes, familiares o hermanos y hermanas que se fueron antes que nosotros después de vivir la vida cristiana juntos en Cristo. Y no solo eso, sino también aquellos que recibieron la salvación en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y se fueron primero ante el Señor. Tenemos la esperanza de conocerlos a todos en ese momento. Entonces podríamos preguntarle cuán doloroso fue cuando fue apedreado a Esteban, ¿no? Así nosotros leyendo la Biblia, ¿no? Por eso debemos leer la Biblia, ¿no? Si viene el profeta Habacuc y me da la mano y le decimos, ¿quién eres? ¿No? Al profeta Jonás podemos preguntarle, ¿no querías ir tanto a Nínive? ¿No? Le podemos preguntar. Es bueno solo de pensarlo en este momento, pero ¿qué tan bueno sería conocerlos realmente? Cuando conozcamos a los que fueron quemados en la hoguera y ejecutados en medio de tanta persecución y tribulación, y vivían una vida cristiana en medio de tales dificultades. No solo eso, sino que estamos ayudando a la salvación de muchas almas a través de las ofrendas de misión mundial en todo el mundo. No sabrán que fueron salvos porque comenzamos la obra misional con el dinero que sacrificamos y le dimos al Señor. Pero entonces, en ese momento lo sabrán todo. Incluso ahora, cuando voy a una misión como esta, pues me hablan de esto. Si esta misión Palabra de Vida de Corea no hubiera venido y predicado este evangelio, entonces ¿cómo iríamos al cielo y cómo podríamos tener esta esperanza en el cielo? ¿Cómo podríamos haber nacido de nuevo y cómo podríamos ser salvos? Muchas gracias. Solo con esto estoy agradecido de que me hayan dicho esto, ¿no? Cuando hablan de esto con lágrimas en los ojos, mi corazón late y me conmueve. Por el idioma no nos entendemos ni podemos vernos ahora, pero los conoceremos a todos. La esperanza del reencuentro. Así es. Quiero conocerlos a todos, pero ¿quién es la persona que más quiero conocer? Es el Señor. El Señor. Salmos capítulo 17, ¿eh? Salmos capítulo 17, ¿eh? Versículos 14 y 15. Capítulo 17, versículos 14 y 15. De los hombres, con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de su tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. 15 leamos juntos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando deje este mundo, estaré satisfecho con solo encontrarme con el Señor, dice David. La esperanza que tenemos del reencuentro.
Por eso, si vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando un pariente o miembro de la familia muere, es muy triste cuando mueren. Pero no es así cuando dejamos que nuestros hermanos y hermanas salvos se vayan primero. ¿No es así? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que vivieron la vida cristiana juntos son traídos con ellos. También tengo la esperanza de reencontrarme con ellos. No solo eso, sino que también tenemos la esperanza de que este cuerpo débil se transforme en un cuerpo espiritual. No este cuerpo que siempre está malo y siempre tiene que ir al hospital. Saben que no hay hospitales en el cielo. Tenemos tal esperanza de ser transformados en un cuerpo como Dios, perfecto, como Jesucristo. Tenemos la esperanza de que nuestra carne débil se transforme en un cuerpo espiritual como el de Jesús resucitado. Es por eso que los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nunca surgen en este cuerpo espiritual. Se transforma en un cuerpo espiritual que está completamente separado, distinguido del pecado, como Dios. Y ni siquiera conocemos el pecado. En un cuerpo así se transforma. Saben que antes de ser salvo, el diablo vivía en mi corazón. Pero cuando somos salvos, el diablo es echado fuera. ¿Dónde? En el cuerpo. Es expulsado a este cuerpo. ¿No? El Señor está presente en mi corazón y alma, pero el diablo está presente en el cuerpo, en la carne. Por eso nos siguen atacando con los deseos de la carne y cosas así. Por eso nos dice: andad en el Espíritu, seguid la voluntad de Cristo que está en vosotros, desechad los deseos de la carne y vencedlos. Y esa es la vida victoriosa. Así es. Nuestra vida espiritual. Busquemos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. El versículo 44. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esta palabra es la verdad. También se aplica a mí. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Si hay un huevo, hay un pájaro. Donde hay una semilla, hay una flor. ¿Verdad? Donde hay orugas, hay mariposas. Asimismo, si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. Y nos vestiremos de este cuerpo espiritual. Leamos juntos el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Significa que cambiamos a la misma imagen del Señor. Se transforma completamente en un cuerpo incorruptible. Sin embargo, si no hay una resurrección como esta, si no hay un cambio en tal cuerpo espiritual, entonces nuestra fe es en vano. Veamos antes, desde el versículo 13,
desde el versículo 12, vamos a ver desde el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto significa que hay una resurrección. Desde el 13 al 19, les leeré. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19, leamos juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No solo tenemos la esperanza de esta resurrección, sino que también tenemos la esperanza de la recompensa que recibiremos cuando nos encontremos con el Señor. Todo cristiano espera recompensa, alabanza y gloria del Señor. Y esto lo espera la persona que vivió esforzadamente. Una persona que estudiaba mucho espera un premio de honor, ¿no? Nadie espera un premio de honor después de haber estado ahí jugando, ¿no? También deberíamos de esperar este galardón. Deberíamos esperar la gloria y la alabanza. La esperanza del cristiano es solo una, que cuando me encuentre con el Señor me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Esa palabra de alabanza del Señor. Entonces, todas las lágrimas que derramé en este mundo, con todas las penalidades, persecuciones y dificultades por las que pasé, desaparecerán como la nieve que se derrite, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de la gloria que el Señor nos dará. El apóstol Pablo no se casó porque no tuvo tiempo para casarse, ni para casarse. Porque ir hacia la meta, eso era todo, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puso como meta este galardón y corrió hacia él. La esperanza del galardón. Crea que le hay y que es galardonador. Creer en el galardonador también es fe. Eso es la vida de fe, una vida cristiana. Pero dice que me va a dar un galardón, pero yo no lo quiero. ¿Qué galardón? Solo me vale con ir al cielo. Este tipo de persona no es de ninguna manera no una vida de un hijo que agrada a Dios después de ser salvo. Al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, está escrito lo que dijo Jesús. He aquí yo vengo pronto. Ya hace 1900 años, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice así. Cuando nos encontramos con el Señor tiene la recompensa, tiene el galardón, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuánto trabajo se hizo? Pues si fue mucho o poco, ¿no? Dependiendo de si trabajó duro o no, la recompensa es diferente. Entonces, ¿qué tiene de malo trabajar duro? El apóstol Pablo también siguió sin tiempo el premio de su vocación, ¿no? Esta esperanza. Por eso a esta esperanza se le llama ancla. Un ancla. ¿Qué es un ancla? El ancla está en el barco, ¿no? Y dice que echen el ancla, ¿no? Y eso es para parar el barco en ese lugar, ¿no? Echas el ancla para evitar que el barco se vaya a la deriva, ¿verdad? Entonces esta esperanza es el ancla del alma. ¿Cuál es el ancla de mi fe que me sostiene para que mi fe no se tambalee, para que no se desvíe? Es la esperanza.
Veamos en Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Llevamos juntos el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ancla del alma que evita que mi alma sea sacudida por las olas es la esperanza. Veamos el capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23 al 25. Capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Leamos juntos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Así es, esta esperanza es el ancla del alma. Nunca nos tambaleamos. Ahora los cristianos tenemos una esperanza que no cambiamos por nada en este mundo. Hasta tenemos esa esperanza y fe que ni siquiera la cambiaríamos por nuestra vida, ¿no es así? Los que tienen esta esperanza viven una vida piadosa. Esa vida piadosa es vivir una vida de obediencia a la voluntad del Señor, obedeciendo en silencio la palabra del Señor como siervo del Señor con oídos, con orejas horadadas, llenando mi tiempo con la voluntad del Señor y llenando la voluntad del Señor con las riquezas que tengo. Después de ser salvo, el resto de mi vida y toda mi vida la llenamos con la voluntad del Señor a través de la vida piadosa. Somos personas con la esperanza. Una persona cuya esperanza está en el Señor, entregándonos completamente a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad del Señor, nos dejamos y viviré. Esa es la vida piadosa de una persona con esa esperanza. Oremos juntos. Dios que vives, te damos las gracias. Guíanos para poder vivir aferrándonos en esta esperanza y viviendo una vida piadosa según tu voluntad el resto de nuestras vidas. También guíanos para que en el retiro de invierno que se acerca sea una buena oportunidad para poder terminar bien el año y empezar el nuevo. Guarda la salud de los pastores que están de misión y obra para que la gloria y la voluntad del Señor aparezca en esos lugares. Hemos orado en Jesucristo. Amén.